¿Alguna vez has estado absolutamente seguro de recordar un evento o un detalle de cierta manera solo para descubrir que nunca ocurrió así? Este desconcertante fenómeno se conoce como el efecto Mandela, donde un grupo de personas comparte recuerdos falsos o distorsionados de eventos o hechos. Pero, ¿por qué sucede? ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener sobre las personas? El término efecto Mandela fue acuñado por la investigadora Fiona Broome en 2009, cuando descubrió que, al igual que ella, muchas personas recordaban erróneamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en la década de 1980, aunque en realidad falleció en 2013. Quédate para averiguar por qué nos ocurre esto y cuáles son algunos ejemplos que te dejarán con la boca abierta. Y es que este fenómeno ha intrigado tanto a científicos como a la población en general, ya que desafía nuestra comprensión de la memoria y la realidad compartida. La existencia de recuerdos colectivos incorrectos plantea preguntas sobre cómo se forman y consolidan nuestras memorias, y qué factores pueden influir en la creación de estas falsas memorias compartidas. El efecto Mandela pone de manifiesto cómo nuestra memoria no es una grabación perfecta de la realidad, sino una construcción susceptible a influencias y errores. Este fenómeno ha sido objeto de estudio en psicología, donde se exploran diferentes causas y consecuencias que explicaremos a lo largo del vídeo. Pero antes de seguir, veamos algunos ejemplos prácticos que nos den una idea de la dimensión de lo que supone el efecto Mandela. Existen numerosos ejemplos que ilustran cómo nuestra memoria puede ser engañosa, así que veamos algunos de ellos. En primer lugar, el hombre del juego Monopoly y su monóculo. Muchas personas recuerdan al personaje del juego de mesa Monopoly con un monóculo, aunque en realidad nunca lo ha llevado. Seguramente hayas escuchado alguna vez la famosa frase de Darth Vader en Star Wars: "Luke, yo soy tu padre", en la película El Imperio contraataca, pero la frase real es: "No, yo soy tu padre". Sigamos con el tercer ejemplo. Durante las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 en China, un hombre se enfrentó al poder y se paró frente a los tanques para evitar que avanzase. Increíblemente, algunas personas han afirmado que recuerdan haber visto por la televisión que el hombre fue arrollado por el tanque, pero en el famoso vídeo que dio la vuelta al mundo, se evidencia que nunca ocurrió dicho arrollamiento. Otro ejemplo es el del logotipo de Kit Kat. Algunas personas recuerdan que la marca de chocolate Kit Kat tenía un guión en su nombre, aunque en realidad nunca lo ha tenido. Un ejemplo que quizás pase más desapercibido es el del golpe de Estado en España de 1981. Muchas personas creen recordar haber visto en directo por televisión el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque en realidad solo se retransmitió por radio. Recuerda que si este tema te está pareciendo interesante, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido diferente de curiosidades de todo tipo y que no encontrarás habitualmente. Estos ejemplos por sí solos demuestran cómo los recuerdos pueden ser moldeados por factores externos, como la información compartida socialmente, la influencia de los medios de comunicación, a su vez influidos, o tal vez no, por determinadas ideologías y por supuesto por nuestras propias expectativas y creencias. Lo curioso es que la ciencia aún no ha logrado explicar por completo por qué ocurre el efecto Mandela. Algunas teorías sugieren que podría estar relacionado con la forma en que el cerebro procesa y almacena la información, mientras que otras apuntan a la influencia de la cultura y la sociedad en la formación de falsos recuerdos colectivos. Y es que tal vez sea un conjunto de todo al mismo tiempo, aunque como veremos más adelante, los expertos apuntan a varios factores del campo de la psicología como origen del efecto Mandela. Lo que es seguro es que los síntomas del efecto Mandela incluyen, por una parte, el recuerdo de algo ligeramente diferente en cuanto a la forma o la apariencia que tenía originalmente, y por otra parte, que un gran número de personas coinciden en la misma forma de recordar el evento o suceso. Una analogía útil para comprender este efecto es el juego del teléfono escacharrado o teléfono descompuesto. En este juego, una frase se pronuncia una declaración inicial y se susurra a una persona.
luego a la siguiente y a la siguiente, hasta que el mensaje se entrega a la persona final tras pasarse en cadena. Y al llegar al último participante, el mensaje suele distorsionarse significativamente respecto al original. Esta distorsión ilustra cómo la información puede alterarse a medida que se transmite, similar a cómo los recuerdos pueden modificarse con el tiempo. En cuanto a las causas psicológicas que explican el efecto Mandela, encontramos causas diferenciadas que son de relevancia para comprender este fenómeno y que pueden, en conjunto, suponer la causa o la explicación del efecto Mandela como combinación y suma de varios factores. En primer lugar, la criptomnesia, que ocurre cuando nuestro cerebro es capaz de anclar y colocar cosas o escenas imaginadas, no reales, en el lugar de la memoria. La persona tiene la sensación de haber tenido una idea nueva y original, fruto de su propia creatividad e inspiración. Lo que ocurre en realidad es que la idea permanece en su memoria, por haberla escuchado o leído en alguna parte. En segundo lugar, la falsa atribución a la memoria, que se da cuando se asigna incorrectamente un recuerdo a una fuente equivocada. A nuestra mente le cuesta cambiar, reformular y aceptar nuevas interpretaciones de cosas que ya dábamos por seguras. En tercer lugar, la confabulación, estrategia por la que el cerebro llena lagunas en la memoria con información fabricada, es decir, crea falsos recuerdos, pero que el individuo cree genuinamente que son verdaderos. Este proceso es comparable a las mentiras honestas, también conocidas como mentiras piadosas, ya que la persona no tiene intención de engañar, sino que intenta completar su recuerdo de manera coherente. En cuarto lugar, la mera desinformación que sucede cuando alguien nos cuenta una historia y la persona no tiene un recuerdo real anclado de ese suceso. Por ello, nuestra memoria tomará como real la información que nos llega desde la fuente, incluso si no es cierta. Es algo así como trasladar una confusión a otra persona, estando lo que podríamos llamar el error en la persona que traslada la información. En quinto lugar, el sesgo de confirmación, por el que nuestra mente tiende a buscar, interpretar o recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis. En sexto y último lugar, la disonancia cognitiva, que se da si algún dato contradice tu interpretación de la realidad, por lo que el cerebro rechazará esa nueva interpretación y la información asociada. Además de causas, el efecto Mandela tiene una serie de consecuencias a nivel social. Por ejemplo, los falsos recuerdos colectivos pueden contribuir a la difusión de datos erróneos, afectando a la comprensión pública de eventos históricos o científicos. El efecto Mandela también puede alimentar creencias en teorías conspirativas, ya que las discrepancias entre recuerdos y hechos reales pueden interpretarse como intentos deliberados de ocultar la verdad. Incluso la prevalencia de recuerdos falsos puede erosionar la confianza de las autoridades al cuestionarse la veracidad de la información proporcionada. Por supuesto, el efecto Mandela puede tener impacto en el ámbito político. Por ejemplo, puede ayudar a reescribir determinadas narrativas históricas. Además, los recuerdos colectivos inexactos pueden alterar la percepción de eventos políticos pasados, influyendo de este modo en la opinión pública y en decisiones electorales. De este modo, la manipulación de la opinión pública permitiría a actores políticos poder explotar estos falsos recuerdos para promover agendas específicas, aprovechando la susceptibilidad de la memoria colectiva. No menos importante sería la posible influencia en la historia de la humanidad. La historia, al basarse en gran medida en relatos humanos, podría verse distorsionada por el efecto Mandela mediante la alteración de hechos históricos, con la difusión de recuerdos erróneos que condujeran a interpretaciones incorrectas de eventos históricos, y lo que es peor aún, afectando de forma directa a la educación y a la cultura popular, es decir, cambiando la historia. Si se produjera un efecto Mandela de forma masiva y agresiva, podría generar desafíos en materia de documentación histórica, ya que se debería aprender a discernir entre relatos precisos y aquellos influenciados por falsos recuerdos, lo que complicaría la reconstrucción fiel del pasado. El efecto Mandela
A menor escala de propagación y de involucramiento de personas y mentes, también podría tener implicaciones significativas en el ámbito de la justicia. Los falsos recuerdos pueden afectar la precisión de los testimonios en procedimientos legales, llevando a posibles errores judiciales. No hace falta imaginar cuán desastroso podría llegar a ser un testimonio erróneo para la víctima de un delito o para un falso culpable. La memoria humana es susceptible a distorsiones, y los testigos pueden recordar eventos de manera diferente a cómo ocurrieron realmente. Además, en el contexto de la seguridad, la difusión de recuerdos colectivos incorrectos puede generar pánico o respuestas inapropiadas ante situaciones percibidas erróneamente. La creencia compartida en eventos que no ocurrieron puede influir en decisiones estratégicas basadas en información inexacta. Es importante, por lo tanto, en vista de todas las consecuencias negativas que el efecto Mandela puede llegar a tener sobre la sociedad, que la sociedad esté concienciada sobre la vulnerabilidad de la memoria humana y así fomentar un escepticismo saludable que nos lleve a evaluar la veracidad de la información compartida. Por supuesto, en los ámbitos profesionales como la justicia y la educación, es clave formar a profesionales concienciados que aborden estas problemáticas como algo real y a tener en cuenta de forma natural. En resumen, el efecto Mandela nos recuerda que nuestra memoria es falible y que, a veces, lo que recordamos con certeza puede no corresponder con la realidad. Este fenómeno destaca la importancia de cuestionar y verificar nuestros recuerdos, especialmente cuando se comparten colectivamente, ya que pueden influir en nuestra percepción de la historia y de la realidad misma. Si te ha gustado este contenido y quieres estar al corriente de más temáticas de curiosidades, nos ayudarías mucho dejando un like y suscribiéndote al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.